matar a la araña. La historia de un complot político, judicial, policial y empresarial, libro manuscrito por el señor Arnau de la Nuez desde la cárcel de Segovia. Prólogo, domingo día 9 de marzo de 2014, 11 horas, Centro Penitenciario de Segovia, España, módulo 3, celda almohadilla 4, prisión de alta seguridad. Hoy, a esta hora, es cuando me dispongo a comenzar a escribir un libro contando la historia de mi vida. Siempre tuve la idea clara que para escribir mi libro sobre la biografía de una persona, esta tenía que tener reunidas en sí al menos 3 condiciones. La primera, desde luego, sería tener algo más interesante o genuino que contar de lo que pudieran contar las demás personas. La segunda sería tener la edad y madurez más que suficientes para haber vivido situaciones que se considerasen extraordinarias o poco comunes, y desde luego el aplomo para contarlo todo sopesando sus consecuencias. Y la tercera, que el relato de esa historia pudiese servir de algo. Sin estas 3 premisas ninguna biografía podría interesarle a nadie, que no fueses tú mismo. Ahora mismo en mí convergen las 3 y además dispongo del tiempo necesario para acometer el proyecto, ni más ni menos que escribir 3 libros autobiográficos, porque en uno solo no cabe tanta vida vivida, con unos hechos tan rocambolescos de unas experiencias propias, que durante tantos años han hecho de mí la persona que soy hoy, y también porque mi estado de salud actual recomienda que me ponga a la labor antes de que sea grave. Con el tiempo podría quedarme ciego y perder el preciado don de la vista, quizás el que más aprecio de los 5 sentidos. La verdad es que escribiré sin más datos que aquellos que me proporcione la memoria, los recuerdos, daré todos mis testimonios de primera mano, pero con la mayor de las exactitudes, porque los viví todos, ya que al tenerme aquí secuestrado en prisión, no dispongo de ninguno de mis archivos, ni de mis pruebas, todo eso está en el exterior, y en buenas manos, por lo tanto no temo cometer ningún error, ni tener más omisiones que las que el olvido me traiga, nada que no se pueda reparar en otro momento. Sin embargo, pueden tener la certeza de que todo el relato es auténtico, es decir, que de todo tengo a buen recaudo sus pruebas. Como estaría chiflado si se me ocurriera plasmar aquí cualquier falsedad, enseguida me meterían en la cárcel. Nunca pierdo el humor, y no voy a darles a mis enemigos, porque no son adversarios, ni la más mínima posibilidad para que me obliguen a desdecirme de nada de lo dicho, ni públicamente, ni en los tribunales. Seré tan exacto y circunspecto contándolo todo, que habían de ser ellos los que tengan que demostrar lo contrario de lo que yo sostenga, y eso no podrán hacerlo nunca jamás. Periodistas serios, y otros de la realidad, los primeros me han invitado durante años a escribir un libro, y los segundos temiendo que esto un día fuese verdad. Abogados, jueces y otros amigos de la política, el ejército y también de mi infancia, me incitaron a escribirlo. Incluso mis hijos, pero siempre me excusé por motivos obvios que ya he explicado anteriormente. Sea como fuere, para ellos está el denominador común de encontrar una persona lenguaraz, y créanme que ninguno de ellos es un pazguato, además de reconocerme todos a una, que cuando escribo, como cuando hablo me sale ipso facto mi vena más irónica, mi sentido más ácido en la forma de expresión, lejos siempre del cinismo que usan todos a los que aquí voy a acusar de delincuentes, al no ser en aquella parte en la que rechazo los convencionalismos sociales, siguiendo así las doctrinas de filosofía de Antístenes y de Diógenes, a quienes leí mucho en mi juventud y también me tildan de mantener una actitud de conspiranoico cuando la verdad es que entre conspiración y paranoia, ¿ha sido la conspiración la única existente? Pues cierto es que entre aquellos que me metieron aquí 20 años existió el recuerdo para hacerlo a sabiendas de su ilicitud y perjuicio, mientras que de paranoico tengo lo justito porque jamás me he imaginado, ni he tenido ninguna obsesión absurda de que me perseguían. Los hechos hablan por sí solos, así que serán ustedes quienes lo valoren. Antes de comiencen a sumergirse en el relato de esta biografía les haré algunas advertencias debidas, más que nada para que no quepan las dudas, pero también para despejar ya de antemano los motivos de defensa pública, que enarbolarán como bandera mis acusados y harán frente común en intentar que la sociedad le crea. Pero lo dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y las pruebas son las pruebas, así que no hay ni la más remota posibilidad de que se defiendan de los hechos, ni de mis acusaciones tampoco. Me acusaban de homófobo, porque todo el relato está plagado de referencias a aberraciones sexuales de todo tipo, así que vaya por delante mi declaración expresa de respeto a las opciones sexuales de cada persona y a su intimidad. Lo que aquí les voy a contar, junto con sus pruebas físicas, materiales, es algo que enerva el principio de inocencia y el derecho a la intimidad, porque se trata de delitos cometidos contra niños y niñas menores de edad, de sodomías, de pedofilia y de pederastia, y ante algo así hasta las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales habrán de estar de parte de la ley, de la verdad y de las evidencias, y han de condenar como cualquier ciudadano la corrupción de menores. No cabe aquí el mezclar las churras con las merinas, ni ganarse apoyos y reivindicaciones de colectivos de defensa de derechos civiles, ni condenando la propalación pública de unos hechos íntimos en los que se utilizan menores de edad para satisfacer unos instintos rapaces, sucios y desviados de todo sentido común, de todo punto ilícitos y condenables y rayanos en la enfermedad mental más grave, que los desautoriza implícitamente como autoridades y como personas. Nada puede ni debe justificar de ningún modo, en ninguna medida la violación de niños y niñas por adultos. Eso no tiene nada que ver con ninguna opción sexual, ni lo puede defender nadie, ni aun en su sano juicio.
cuando las pruebas los acorralen podrán optar por salir por peteneras, alegar enajenación mental, los síndromes que quieran, las desviaciones que pretendan y hasta podrán hacer uso de estudios científicos que avalen la predeterminación natural, química o cerebral antes del nacimiento en el tálamo, el hipotálamo o en la región más recóndita de sus cerebros, pero nada de ello les valdrá para explicar los horrores que han cometido con cientos de niños en casas, cuna, centros de menores o colegios de huérfanos, y toda la sociedad pedirá justicia. Sin arreglos para escapar por la puerta de atrás, y no podrán escapar de la vergüenza pública y la condena social por más que lo intenten. Hay cosas imperdonables, inolvidables y esta es una de ellas. Me acusaban de independentista, porque explicaré los 1001 motivos que tengo para pretender que las Islas Canarias dejen ya de ser una colonia de España y además intentarán encubrir o solapar sus mayores escándalos bajo la manta de mis aspiraciones políticas, de modo que desde ahora dejo clarísimo que no tengo ninguna. Mi momento ya pasó, ellos me lo robaron encerrándome entre muros durante 2 décadas, apartándome de mis tierras, desterrándome a sus cárceles en la península, limitándome toda libertad de acción en este plano y conculcándome hasta el último de mis derechos fundamentales como persona y constitucionales como ciudadano. Además, mi salud ya no me lo permite, aquí me enfermaron, a cosa hecha, y lo único que busco en estos momentos es limpiar mi nombre y mis apellidos, que la sociedad sepa cómo y por qué me fabricaron esa aureola de delincuente, dejar patente mi honestidad, en lo público y en lo privado, denunciar con pelos y señales todo lo ocurrido y por último vivir los últimos años con la satisfacción de haber terminado con la gran estafa social que son estos sujetos. Me acusaban de delincuente, porque aún les cabía la ilusión de poder darle la vuelta a todo el asunto, y de poder presentarme como una persona amoral, como convicto, sin credibilidad alguna, como un psicópata, un sinvergüenza. Buscarán una vez más debajo de todas las alfombras, llegarán incluso a la fantochada de querer procesarme judicialmente, cayendo en la contumacia una y otra vez, pero déjenme que les diga algo a este respecto. A ellos y a ustedes, con la mayor educación de la soy capaz de hacer gala en este momento. A ellos les digo que todo eso ya me la trae al pairo, que me los voy a pasar por el forro de los cojones, y a ustedes, que yo no vivo en el abstracto mundo de todos estos indeseables, que por más jueces o políticos que sean, viven ajenos a los sentimientos de las demás personas, y hacen de nuestras vidas un particular infierno y que creo llegada la hora de demostrarles uno a uno, que subestimaron mis capacidades de aguante, de perseverancia y de paciencia, que no tuvieron en cuenta el peligro de dejarme con vida para llegar hasta aquí, que jamás consideraron ni por asomo que aquel sobrenombre que ellos mismos me pusieron, la araña, me valdría para ir tejiendo, durante 7000 días con sus noches, una tela en la que ellos mismos se quedarán hoy atrapados. En la vida no hay enemigo pequeño. Dicho todo lo anterior, queda manifestarles que cuanto van a conocer aquí, fue vivido por mí en primera persona, nada es objeto de conjeturas, de simples ideas, ni de creencias, porque creer no es cosa cierta. Y no se contiene ni un solo dato que esté manipulado en mi beneficio y en perjuicio de terceros, ni voy a mostrarles mi mejor cara, seré autocrítico conmigo mismo, reconoceré también mis errores, mis faltas o mis delitos, algo así como un último testamento, y procuraré en todo caso reproducir fielmente todos los hechos dejando al descubierto mis defectos y también mis intimidades. Para eso soy dueño de mi vida y no se puede ser más esclavo de lo dicho cuando lo pongo por escrito. Le dejo a ustedes la libertad de juzgar, unas veces con el corazón y otras con la razón. Les respeto también el derecho a poner en cuarentena mis palabras hasta que se constate públicamente toda la verdad, y esto ocurrirá, no les quepa la menor duda. Y ya como colofón de esta introducción del prólogo, desde lo más profundo de mis sentimientos, que mi sacrificio personal de una vida de sufrimientos indescriptibles les sirva a todos para reclamar públicamente una regeneración política y social. De quienes nos representan hoy en este lupanar, que es el Palacio de Justicia de Las Palmas, y esa cueva de Alibaba que es el Parlamento de Canarias. En sus manos les dejo las condenas. Ramón Francisco Arnau de la Nuez. Capítulo 1. Un convicto inocente, ¿cómo fabricaron al delincuente? No les voy a hurtar a ninguno de ustedes el derecho a saber de mí lo máximo posible, entre otras cuestiones, porque cuanto más saben podrían hacerse una mejor opinión del decorrer de la historia verdadera de mi vida, y con ello tendrán mayores elementos de juicio para consolidar sus criterios respecto de mis actos personales en todos los órdenes, les ayudará a comprender mejor mis reacciones, los motivos que fueron mis fundamentos al caminar por la vida, y sin ninguna duda estarán muchísimo más cerca de asimilar la verdad, de descartar las fábulas, lo novelesco y toda la arrogancia supuesta en mis palabras. Toda mi vida ha tenido un componente de misterios, ha estado plagada de secretos, y por qué no decirlo, también de distorsiones. La disyuntiva era norma que me impedía elegir entre contar siempre la verdad o de otra forma optar por el silencio, y conviniendo que los asuntos no eran de esos llamados de andar por casa, sino que se trataban de situaciones serias por demás, de una gravedad supina, eran la prudencia y el sentido común mis mejores guías. De ahí que día tras día, otorgase callando lo que de cierto era mejor mantener en silencio, así que les tendré ahora en un tratamiento deferente y les explicaré con detalle todos los sucesos de mi vida. Entre mis seres queridos, familiares y amigos, he sido también un desconocido.
ni siquiera los más íntimos, mi madre, mis hijos, las mujeres que han sido mi pareja y hasta mis amigos de verdad, esos de toda la vida han conocido de mí solamente capítulos puntuales, no porque haya sido ningún introvertido, ni antisocial porque quienes me conocen bien saben que soy sociable en lo extremo, sino por el hecho de mantener en compartimentos estas cuestiones complejas, peligrosas o excesivamente criminales, de esas que ni se pueden, ni se deben, ni se quieren compartir con nadie menos aún con los allegados a ti. Como les decía hace un momento, a la gran mayoría les causará sorpresa saber por ejemplo que soy padre de 10 hijos, 7 niñas y 3 niños o que me casé varias veces, o que fui agente de los servicios secretos de algún país. Esto último, lógicamente, no era como para ir contándolo por ahí, que estuve en una guerrilla extranjera, como infiltrado, o que vendí armas y explosivos a gobiernos de países poco recomendables o de dudosa democracia. También alguna organización, que no era precisamente humanitaria, y que no eran también otras, aficiones, mías, que piloteo avionetas, practico el buceo en pecios, que pinto cuadros al óleo, o que toco el piano y el saxofón. También hablo, leo y escribo varios idiomas. Convendrán conmigo que son demasiadas cosas para mantenerlas tan bien ocultas durante toda una vida, pero esa era mi obligación. La única forma de proteger a los míos, porque quien no sabe, no puede contar nada y aunque quizás lleve las cosas muy al límite siempre es mejor por exceso que por defecto, solo espero que lo comprendan y que no vean en mi actitud ninguna falta de confianza hacia ellos, ni deslealtad de ninguna clase, el deber es el deber y no hay excusas que valgan. Con la confesión anterior me llevo un tremendo alivio, no se imaginan cuánto, y queda claro que no soy ningún santo, ningún dechado de moralidad sin máculas. Pero este acto es de pura franqueza, y no podría publicar mi biografía con sesgos de tamaña importancia, porque de conocerse después, las interpretaciones tendrían todos los matices de una falta de honradez por mi parte, y lo que se trata es de ofrecerles a ustedes toda la historia, de la cual comprenderían menos sin estos datos. Otra cuestión preliminar, previendo las jugadas que de cierto intentaban hacer mis acusados, aquella típica de fabricarme los papeles de loco, para con ello desacreditar todas mis acusaciones, descalificarme, aún más, y así aprovechar la mínima oportunidad para cerrar el asunto. Por demencia, me sometí voluntariamente a una exploración psicológica, psiquiátrica y neurológica, por 3 especialistas fuera de toda sospecha de poder estar influenciados, ni a favor, ni en contra, es decir independientes y ajenos a todo conocimiento de quién era, y lo hice así incluso, hasta por aquello de que dicen que el loco, como el cornudo, es el último en enterarse, y así, un psiquiatra, forense, una psicóloga clínica, jurídica y un neurólogo, todos ellos me sometieron a sus disciplinas respectivas, con la mejor tecnología y siguiendo los métodos más aceptados que existen actualmente. De sus sinapsis concluyeron los 3, cada uno por separado, que soy plenamente consciente de mis actos. Que mantengo intactas todas mis capacidades, volitivas, perceptivas, intelectivas y cognoscitivas. Que mi estado neurológico es óptimo. Que no padezco ningún trastorno paranoide de personalidad, ni trastornos bipolares, obsesivos, compulsivos, ni semejantes como las psicopatías. Que soy y me consideran imputable a todos los efectos legales. En suma, que tengo de loco lo mismo que Mariano Rajoy de monja. Así las cosas le dejo a mis acusados el camino expedito para que desde el primer momento puedan, si se atreven, a iniciar en mí contra todas las acciones legales que deseen, presentar denuncias y querellas, dar ruedas de prensa, escribir artículos y si así lo desean ponerme en busca y captura, nacional e internacional, como han hecho ya en varias ocasiones, con la diferencia ahora de que estaré esperando tranquilamente en mi casa cualquier citación judicial o para recibir a los medios de comunicación que deseen hacer copias, que por otro lado les facilitaré, muy gustoso y gratuitamente. Conozco perfectamente a estos tipos, mis acusados, y me consta su inverecundia absoluta y su cara dura, las suficientes como para saber que enseguida comenzaron a cacarear toda aquella verborrea con su parafernalia del reclamo a su derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, y a todo ese bollo tan recurrente, que en esta ocasión no les valdrá para maldita cosa, ni para escudarse en el tiempo suficiente de llegar a un aeropuerto y salir corriendo lo más rápido y lejos posible. Quedo pues a la espera de noticias de algún juzgado y tribunal, que intentando la práctica de amnesias sobrevenidas o bien de miradas hacia Antequera, se aventuren en una galaxia, que los llevará a otros mundos desconocidos. Procesos judiciales habrán, claro que sí, por sentado, pero serán todos contra estos seres inmundos. Para que comprendan ustedes de forma clara e inequívoca, cuáles eran los motivos reales por los cuales toda esta gentuza, magistrados, jueces, fiscales, políticos, policías, etcétera, se afanaron sobremanera en prefabricarme una ingente cantidad de procesos judiciales, todos ellos falsos, por supuesto, con la única finalidad de callarme la boca y sacarme fuera de circulación, es decir, de encerrarme de por vida en sus cárceles, con el único objeto de que jamás nadie supiera la verdad. Se hace necesario en primer lugar explicarles a ustedes la clave, el porqué.
Imagínese por un momento, que un buen día cualquiera se hubiesen publicado en los medios de comunicación noticias como estas: desarticulada una red de pederastas en Canarias. En la madrugada de hoy fuentes policiales han procedido a la detención de una veintena de pedófilos y pederastas, que se encontraban en una fiesta bacanal, que se celebraba en una conocida casa de la villa de Agaete en Gran Canaria. Entre los detenidos se encontraban personalidades reconocidas como Jerónimo Saavedra Acevedo, exministro de la Educación y de las Administraciones Públicas, y también expresidente del Gobierno Autónomo de Canarias, Juan Javier Guerra Manrique de Lara, exfiscal jefe de la Audiencia Territorial de Canarias, Las Palmas, Javier Tadeo Alemán, exalcalde de Agaete, Pepe Damaso y César Manrique, pintores, escultores, y el señor Montul, gerente de Almacenes Cuadrado, Carlos Sosa, director del colegio privado, Ramón Olarte Cullen, procurador de los tribunales, y más de una veintena de políticos, empresarios, abogados, banqueros, médicos, etc. Al irrumpir al interior de la casa, los efectivos policiales encontraron a niños menores de edad, que en aquellos momentos estaban siendo sodomizados por los detenidos, que para mayor desvergüenza grababan estas aberraciones. Fuentes policiales han asegurado a este periódico, que los menores eran traídos en coches oficiales de las PMM, en horas de la madrugada desde los centros de menores de Manuel Sosa y Suárez Naranjo, sitios en la localidad Gran Canaria de Galdar. En las próximas horas los detenidos pasarán a disposición judicial. Detenido el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En la mañana de hoy fue detenido por efectivos judiciales, traídos expreso desde Madrid, el magistrado, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas Antonio Castro Feliciano. Tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado se procedió a una investigación y seguimiento al magistrado Castro y se le imputaron los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, por disponer del dinero de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales en provecho propio, otro delito de narcotráfico y blanqueo de capitales, al parecer por apropiarse de más de 2.000 kilos de cocaína, 6.000 kilos de hachís y joyas que le eran intervenidas a delincuentes y se encontraban en depósito para su destrucción en los almacenes de pruebas de la Audiencia y en el Departamento de Sanidad Exterior. Asimismo se le imputan más de un centenar de delitos de prevaricación y cohecho. La policía tiene pruebas de que este absolvía en sentencias a conocidos delincuentes de las islas a través de sus abogados. También han sido detenidos 8 abogados y un fiscal, le pagaban ingentes cantidades de dinero. Las diligencias aún se encuentran bajo secreto de sumario. El magistrado Castro ingresó en la enfermería del centro penitenciario Salto del Negro, donde a estas horas permanece realizando un chequeo. La policía oculta a los asesinos de Jeremy Vargas y de Sara Morales, según fuentes bien informadas, a las que ha tenido acceso este periódico. La Policía Judicial de Las Palmas, cuyo mando ostenta el comisario Juan Luis López Regalado, mantienen en secreto la existencia de los secuestradores y asesinos de las menores desaparecidas. Los motivos de la ocultación de la identidad de los autores no han trascendido aún, pero se especula que 2 de ellos están siendo protegidos por los magistrados, jueces, Miguel Ángel Parramón y Bregolat, Alberto Puebla Contreras, María Victoria Rosel Aguilar, quienes en estos momentos prestan declaración ante el Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Canaria, Vicente Garrido García. A estas horas no ha trascendido ninguno de los detalles de estas declaraciones. Seguiremos informándoles. ¿Qué? ¿Cómo se les quedó el cuerpo? Les pareció todo increíble, ¿verdad? Aún no lo han encajado, ¿eh? Pues bien, ninguna de estas 3 noticias que les expongo a modo de ejemplo, porque podría darles centenares más como estas o similares, y de toda clase de delitos inimaginables, ninguna de ellas, como les decía, carecerían de veracidad. Todas son ciertas y verdaderas, pero todas siguen ocultas por los medios de comunicación en Canarias. Se estarán ustedes preguntando que cómo es posible mantener ocultas estas tremendas y gravísimas noticias. ¿No es verdad? Pues es muy simple, la respuesta no es otra que la intervención de la mafia política y judicial que existe en Canarias, la misma que me encerró aquí durante 20 años, para que no se conocieran públicamente sus crímenes más horrendos. Quizás ya empiezan a entrever ustedes la realidad, y los motivos por los que me prefabricaron como delincuente y me quitaron del medio toda una vida. Sin embargo, estas noticias no son ni las únicas, ni las más graves. Así que ya pueden echar a volar sus imaginaciones y comenzar a pensar en asesinatos, violaciones, homicidios, estafas, robos y en lo inimaginable. Si yo no pudiese probar todos los hechos que denuncio en este libro, entonces digamos que estaré loco de remate, porque me expondría a morirme de viejo en la cárcel, en el mejor de los casos, y que me mataran inmediatamente, en el peor de ellos. Pero ambas cosas ya las han intentado conmigo, y como verán ustedes sin ningún resultado satisfactorio. De esto ya les hablaré también más adelante, igual que los deleitaré con capítulos de nuestra historia que son aún más increíbles y llegan a ser tan anecdóticos, como aquel que fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, y que llegó a ser hasta embajador de España, Matías Vega Guerra, quien una noche solicitó de urgencia la asistencia médica de González,
Roca para que le sacara una botella del culo, que al metérsela cogió aire y no había manera de quitarla, o el de una marquesa, muy rarita que se quedó enganchada a su perro mientras jugaba con él, y como hubo que llevarles en coche cubiertos a los dos, marquesa y perro, de una manta de cachemira. La verdad que es para descojonarse, pero esta es la realidad de quienes la sociedad han tenido por excelentísimos y excelentísimas. Hasta creo que se hartarán conmigo con la cantidad de casos y cosas que podrán leer aquí, historias reales bien contadas, de forma muy profusa e irrebatible, con las que obtendrán otra visión de la falta de autoridad moral de los oligarcas de Canarias. Y como me extenderé durante 3 libros, tendré tiempo y ganas para quitarles a todos sus máscaras y poder sacar así a la luz toda la mierda de quienes nos gobiernan en estas islas. Según vaya transcurriendo la historia irán comprobando ustedes la verosimilitud de los relatos, y serán tantos y tan precisos los datos y las informaciones, que quieran o no tendrán que terminar por concederme una credibilidad de lo más absoluta, de esas en las que no cabe ni la más mínima de las dudas. Por lo tanto, no se desespere. Ninguno de mis acusados, que a cada uno de ellos, como a cada cerdo le llegará aquí su San Martín, a ninguno lo dejaré sin tener su minuto de gloria, es más tendrán años enteros de gloria, si no se suicidan antes. En los albores de 1989, fue cuando todo se fraguó. En el verano de ese mismo año, fui llamado a liderar la agrupación de electores, Ruiz, Mateos, y así me presenté como candidato número 1 al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Aquellos comicios generales se iban a celebrar el domingo día 29 de octubre de 1989. Abrí la sede provincial en mi propio despacho profesional, situado entonces en una planta baja de la calle de los Balcones en el número 8, en el corazón del barrio de Vegueta. Allí me dedicaba a varias actividades profesionales, muy honestas. Era auditor de banca y empresas, también intermediaba en el mercado inmobiliario, mantenía entre otras sociedades una financiera dedicada a prestar dinero a empresarios, y una importadora y comercializadora de productos de alimentación y bebidas. Eran los años 80, y entonces el dinero fluía por todas partes, las oportunidades de negocio surgían cada día y raro era el que no ganaras unas buenas plusvalías con ellos, compra, ventas de pisos, locales comerciales, bungalows y apartamentos, chalets y naves industriales, inversiones en supermercados, compra de terrenos por recalificar, etc. Las cosas no iban mal para casi nadie. 3 años antes, en 1986, tuve un desdichado suceso que me llevó a las primeras páginas de todos los periódicos, incluso de los nacionales, televisiones incluidas. El día 12 de mayo en la madrugada al día 13, sobre las 4, apareció el cuerpo casi sin vida de una familiar mía entonces, tirado, casi semidesnudo en la calle Mayor de Triana, a la altura del número 27, de la misma calle. Caía en fin de semana y me enteré a primera hora del lunes al llegar a mi despacho, que entonces lo tenía cerca de Correros, en 1 de mayo. Lo resumiré lo máximo posible, porque se trata de un asunto muy escabroso, y su solo recuerdo, transcurridos ya casi 30 años, aún me apena y me llena de dolor. Ella era una joven de unos 20 y pocos años, hermana de la que entonces era mi esposa. Según las primeras informaciones periodísticas a las que tuvimos acceso aquel lunes, y en los días sucesivos, habían abierto la ventana de su domicilio en el 6º piso, y se había suicidado, dejando a uno de sus hijos, de tan solo año y medio, metido en su cuna llorando, hasta que llegó la policía, y se hizo cargo de él. A las pocas horas del suceso la policía comenzó a buscar al marido de ella, quien fue finalmente detenido en Agüimes con una amiga suya. Ahí comenzó la historia del único delito auténtico que cometí en toda mi vida. Después de personarme como acusación en contra de él, por un delito de asesinato, pues el suicidio ya quedaba en entredicho, transcurrieron varios meses en los que el marido permaneció en la prisión provisional, mientras que la policía y la Guardia Civil recababan pruebas y hacían sus investigaciones por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas, que para aquel entonces tenía por titular un juez de mediana edad, Antonio Castro Feliciano. Antes de cumplir los 3 meses de cárcel, el marido salió en libertad provisional, se marchó a Fuerteventura por sugerencia de sus padres, hasta que las cosas se calmaran, pero lejos de seguir aquel criterio concienzudo y de sentido común, hizo caso omiso a los padres, y regresó a Las Palmas con el fin de dar conmigo y, dice él, de pedirme explicaciones porque me había personado en su sumario judicial como acusación particular. En resumen, que días más tarde y en la puerta de su casa le descerrajé 5 tiros de los 7 que llevaba el arma. ¿Cómo ocurrió esto y por qué? Es algo que solo yo sé mejor que nadie, y no fue como se recogió en la sentencia, que en su día me condenó a 7 años de prisión. Él solo recibió un disparo en una mano, que llevaba en una bolsa, y corrió tan rápido, más que las balas, que le dio tiempo a refugiarse en el interior del edificio, que la 11 tiene en la avenida 1 de Mayo de Las Palmas. Cuando entré allí buscándolo me salieron al paso 2 vigilantes jurados armados, pero ambos se quedaron más quietos que una estatua de sal. Uno parado en las escaleras, y el otro pegado a la pared. Sin embargo, ambos declararon haber tenido una actuación de Supermanes, y en el juzgado declararon que se abalanzaron sobre mí y así me desarmaron. Enseguida se evidenció su payasada. Nadie en su sano juicio se abalanza sobre alguien que les está apuntando con una pistola.
La verdad fue que yo mismo puse el arma en el suelo y la lancé al fondo del pasillo, solo después de eso me esposaron, pero los dos olían a caca, créelo. Contraportada. Este libro cuenta una historia real. Nada en él es ficción. Todos los hechos, datos concretos, nombres y apellidos, las situaciones que en él se relatan son todas veraces. Matar a Lograña es la historia de un complot político, judicial, policial y empresarial que se fraguó en Canarias hace ya casi 30 años para acabar con mi vida. Había que silenciarme a cualquier precio, porque los secretos mejor guardados de los poderosos de las islas estaban a punto de ver la luz, y yo estaba dispuesto a contarlos y a demostrarlos con pruebas. Cuando en la sociedad se conocen públicamente casos de asesinatos, homicidios, violaciones, narcotráfico, pedofilia, robos y toda clase de delitos, siempre se piensa en delincuentes, pero aquí esos delincuentes son diputados, senadores, magistrados, jueces, fiscales, abogados, empresarios, políticos de todos los estamentos, funcionarios públicos, policías y todos los oligarcas de Canarias, aquellos que durante años han sido los terratenientes de las islas, los apellidos más ilustres y los más temidos por el pueblo canario. En las páginas de este libro se irán desvelando sus miserias humanas, sus vicios más ocultos, sus crímenes impunes hasta hoy, la gran mentira, la falacia social, la falta de autoridad moral de los gobernantes canarios para regir los destinos de un pueblo honesto, trabajador y noble como el canario. Fiestas nocturnas donde sodomizan niños, grandes estafas aún sin descubrir, robos de drogas en las aduanas, órdenes de asesinatos de delincuentes, sentencias de libertades compradas, expolios patrimoniales encubiertos, cuentas bancarias en el extranjero, de dinero público malversado, homicidios sin investigar, desapariciones de menores que no se quieren encontrar, arreglos privados de leyes, denuncias tapadas por intereses, violaciones en ritos extraños y un sinfín de crímenes que aún están sin resolver. Encontrarán también las claves para entender de una vez todos los casos misteriosos que nunca se han resuelto y sus porqués, el robo de las joyas a la Virgen del Pino, el secuestro y asesinato de Eufemiano Fuentes. La verdad sobre las desapariciones de Jeremy Vargas y Sara Morales, las estafas del Parque Tívoli y el tren vertebrado al sur y muchos más casos, que han dormido el sueño de los justos en los tribunales o por los que han sido culpados inocentes. El control de los medios de comunicación en Canarias impidió siempre conocer todas estas verdades. Los poderosos de las islas se han encargado de ello. A mí primero, me mataron, socialmente, públicamente con el denuesto constante, las informaciones falsas, prefabricándome delitos inexistentes y sentencias judiciales para secuestrarme más de 20 años en sus cárceles, y tratándome en todos sus periódicos como un delincuente común. Luego han intentado matarme en sus prisiones, con torturas físicas y psicológicas, agresiones, intentando hacerme informes psiquiátricos de locura para justificarse ante mis denuncias, pero nada de todo eso les ha servido, porque no se puede ir en contra de las pruebas. Este es el primero de una trilogía, espero lo disfruten. Ramón Francisco Arnau de la Nuez.